Ahí estamos. Bueno, parece que esta sería ya la 10ª semana, si mal no recuerdo. Ya vamos en el 10º encuentro del módulo, avanzando ya en un poco más de la mitad del segundo eje, que implica pensar la planificación, el momento preactivo, los supuestos y los componentes didácticos. Y vamos a tratar de situar y contextualizar el encuentro de hoy a propósito de lo que pasó el encuentro pasado. Esperen que pretendí compartir pantalla y presioné cualquier cosa. Ahí. Nosotros veníamos trabajando respecto de los componentes didácticos y esas preguntas orientadoras, el qué enseñamos, y entonces allí referíamos directamente a los contenidos vinculados a las propias prácticas del oficio, ¿no? Del oficio de enseñar y del oficio, el trabajo y el campo desde el cual ustedes proponen y llevan adelante su práctica de enseñanza, ¿no? Y otra de las preguntas orientadoras tenían que ver con el para qué. Y para poder pensar esos para qué, ¿no?, es que nos detuvimos anticipadamente en la idea de capacidades y la idea de competencias. Al cierre del encuentro pasado, comenzamos a trabajar qué significa esos para qué, ¿no? Y esos para qué tienen que ver precisamente con los objetivos y las metas, y tiene que ver también con las intenciones y los propósitos. Esos para qué, esas finalidades, esos sentidos, esos fines, esas metas, tienen que ver con la intencionalidad educativa y con la intencionalidad pedagógica de nuestras prácticas. Y por eso nos parecía importante no solamente reconocer qué se enseña, sino ese qué se enseña en función de para qué es importante que el estudiante aprenda eso que ustedes le están propiciando. En miras, a lo que ustedes recuerdan seguramente, definíamos inicialmente en el módulo como la buena enseñanza, ¿no?, y este sentido relevante para el estudiante. No solamente porque refiere a que la buena enseñanza, a que el estudiante aprende, comprende aquello que como docentes intentamos transmitir, sino que al mismo tiempo tiene un impacto, una intencionalidad y una referencia social y colectiva que le da sentido y le da relevancia a aquello que se está enseñando. Entonces, para poder pensar en nuestras planificaciones, como estos proyectos, como estas orientaciones y como esto que nosotros documentamos para orientar nuestras decisiones docentes y nuestras decisiones pedagógico-didácticas, es que nos apoyamos en pensar los objetivos y las intenciones. Yo voy a hacer un paréntesis ahora, porque voy a hablar desde otro campo que no es el campo de la didáctica, ¿no? Por eso digo entre paréntesis, corchete, llaves, pero que tiene un punto de encuentro interesante con el campo de la didáctica. Un autor que se llama Hugo Cerda Gutiérrez, ¿no? Él es investigador, asesor en distintas universidades en España, nos ayuda a pensar cómo elaborar proyectos. Y así está disponible en la red un libro que él publica, que se titula de esa manera, Cómo elaborar proyectos, que es ya un poco viejo, digamos, es del 2003, pero que tiene, digamos, un basamento interesante porque ayuda a desglosar todos los componentes y los elementos de la elaboración de proyectos sociocomunitarios, socioeducativos, sociales, ¿no? Y voy a detenerme en sus aportes para poder pensar qué diferencia hay entre objetivos, metas, e intenciones y propósitos, que son específicos del campo de la didáctica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el encuentro pasado yo les decía, no son sinónimos,
y no son lo mismo objetivos que propósitos, ¿no? Y allí me apoyo para poder pensar y retomar este paréntesis que estamos haciendo, recuperando del campo de la investigación y del campo de los proyectos y de la elaboración de proyectos o de la planificación macro, lo que nos dice Cerda Gutiérrez. Y Hugo lo que nos dice es que por lo general, cuando se hablan de objetivos, de metas, nos estamos refiriendo a aquellas finalidades, nos estamos refiriendo a los propósitos, en líneas generales dice, ¿no? Propósitos, metas, a puntos de referencia central, ¿no? A un producto, a un logro, a un fin. Y entonces dice, es muy interesante pensar en la elaboración de proyectos, o para la elaboración de proyectos, que los objetivos y las metas se inscriben en ese recorrido hacia donde se dirigen las acciones, ¿no? Es decir, de alguna manera los objetivos y las metas lo que nos demarcan en los proyectos a quienes elaboramos esos proyectos es la consecución o el logro de determinadas intencionalidades, determinados deseos, para lo cual llevamos adelante determinadas acciones. Entonces, si tomamos esa definición, ¿no? Donde inicialmente Hugo Cerda Gutiérrez dice, bueno, no hay una sola forma de definir o un solo significado de la palabra objetivos. Y en el campo de los proyectos, objetivos y metas remiten a esas intencionalidades por las cuales y a ese destino final que quiero alcanzar, para el cual diseño, pienso, ideo una serie de acciones, tareas, y por lo tanto selecciono recursos y demás. Ahora, eso que está inscrito en el marco de la organización, el diseño, la gestión de proyectos o de macro planificaciones, lo puedo traer también al campo de la didáctica. ¿Y qué hago entonces? Pienso que en el campo de la didáctica el objeto central son las prácticas de enseñanza. Entonces, los objetivos van a tener que ver con eso que yo pretendo enseñar. Y por lo pronto, los objetivos y las metas van a implicar todas aquellas acciones que pone en juego el docente para presentar, transmitir, guiar, orientar en relación a determinados objetos de enseñanza o contenidos. ¿Sí? Objetivos y metas van a significar en el campo de la didáctica todas aquellas acciones que llevamos adelante los docentes para propiciar determinados contenidos. Ahora bien, esos objetivos, como están orientados, ¿no? Y están vinculados a determinados saber, van a significar todas las acciones que vamos a querer que logren los estudiantes. ¿Sí? Como para poder remarcar entonces, ¿qué diferencia hay ahora ya en el campo de la didáctica? ¿Qué diferencia hay entre objetivos, metas, propósitos e intenciones? ¿No? Ya nos corremos del lado de los proyectos o de las macro planificaciones, que lo pensaba en términos de aquellas finalidades y aquel punto de llegada, ¿no? Aquel punto de arribo al que queremos precisamente llegar. Y en el campo de la didáctica, entonces, mirando qué es lo que nosotros enseñamos, ¿no? Reconociendo todos esos saberes que se ponen en juego, es que podemos pensar en los objetivos y en las metas como todas aquellas acciones que efectivamente vamos a propiciar para que logren los estudiantes. Entonces, todas las acciones y los verbos, ¿no? Van a ser las acciones y los verbos que van a alcanzar los estudiantes.
mientras que los propósitos o las intenciones refieren a todas las acciones que llevamos adelante los docentes, por eso la intencionalidad, vinculado a determinados contenidos y capacidades que queremos construir, propiciar, desarrollar en el grupo de estudiantes. ¿Está? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si nosotros pensamos en un propósito, y acá están demarcadas cada una de estas variables en distintos colores como para que podamos distinguir. Decíamos, los propósitos o intencionalidades refieren a todo el conjunto de acciones que llevan adelante los docentes vinculadas a algún contenido que estamos enseñando, explicitando el sentido o el para qué le sirve eso que estamos enseñando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Implica la acción docente, que sería un verbo, una acción que lleva adelante el docente, el contenido de enseñanza que estoy poniendo en juego, y el sentido o el para qué le sirve eso que estoy enseñando al grupo de estudiantes. Entonces, veamos en el primer ejemplo. Brindar actividades referentes a diferentes factores que provocan contaminación del suelo con la finalidad de generar reflexiones críticas en defensa del medio ambiente. Ese sería un propósito o una intencionalidad. Si descomponemos o vamos analizando uno a uno estas variables o estos componentes que nos ayudan a completar un propósito o una intencionalidad. La acción del docente, acá está demarcada en celeste, brindar actividades, ¿no? El docente va a brindar actividades, va a propiciar actividades, va a generar encuentros referentes a diferentes factores que provocan la contaminación del suelo, ¿no? Entonces acá el contenido sería entonces diferentes factores que provocan la contaminación del suelo. ¿Para qué? ¿No? Y acá directamente, en vez de decir para qué, señalamos, con la finalidad de generar reflexiones críticas en defensa del medio ambiente. Entonces, de esta manera tenemos construido un propósito o una intencionalidad donde claramente se demarca la acción que va a llevar adelante el docente, ¿no? Que va a orientar luego las actividades que propone en la tarea, en las evaluaciones, referentes a determinado contenido de enseñanza y el sentido de por qué quiere presentar esos contenidos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los diferentes factores que contaminan el suelo? Porque necesita que los estudiantes, ¿no?, reflexionen críticamente, ¿no?, o lleven adelante acciones reflexivas vinculadas a la defensa del medio ambiente. Este sería un propósito donde se detallan uno a uno la acción del docente, el contenido que se aborda o que se intenta abordar y el sentido, ¿no?, o el para qué de ese propósito, de ese contenido, perdón, a ser enseñado. Fíjense, en este otro ejemplo también está claro. Promover acciones, fíjense que el verbo implica directamente la acción del docente. Promover acciones que acerquen al grupo al conocimiento de los agentes contaminantes del suelo y los efectos que estos producen. Allí está, en rojo, el contenido que se pone en juego en ese propósito, con la intención de ser participantes activos en defensa del cuidado del medio ambiente, ¿no? Son distintas formas de elaborar propósitos en función de un determinado contenido de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia de los propósitos o las intencionalidades con los objetivos? Con que la diferencia está en que las acciones, ¿sí?, las van a llevar adelante los estudiantes. Es decir, por ejemplo, un propósito, si yo trato de transformar este propósito en objetivo, diría que el estudiante logre identificar diferentes factores que provocan la contaminación del suelo, ¿no? Que el estudiante logre reflexionar críticamente
acerca de los factores que provocan la contaminación del suelo, ¿no? Allí la acción directamente involucra el hacer y por lo tanto el aprendizaje que quiero lograr en el estudiante o en el estudiantado. Esa sería la diferencia entre objetivos y propósitos. Las acciones demarcadas en los propósitos son las acciones y las actividades que llevamos adelante los docentes, mientras que en los objetivos esas acciones tienen que ver con los aprendizajes que queremos lograr o propiciar en los estudiantes, ¿sí? Y que siempre están sujetas, como ya sabemos, a determinados contenidos que, como nosotros lo vinimos desarrollando, en sus triples aspectos, ¿no? En su aspecto conceptual, actitudinal y procedimental, nos permite pensar en las competencias que queremos que logren desarrollar los estudiantes. Ahora bien, nosotros tenemos esta posibilidad de mirar con atención y detenidamente las propias planificaciones para poder identificar y desglosar objetivos e intencionalidades, ¿no? Una cuestión interesante para poder pensar los objetivos, ¿no? Es identificar cuáles son esas capacidades que queremos que logren los estudiantes. Se trata de aquellas capacidades básicas, se trata de aquellas capacidades propias del oficio, básicas, o propias del oficio específicas. Y entonces allí nos vamos a encontrar con distintos verbos, si pensamos en la acción de los estudiantes, ¿no? Acá, en los verbos, cuando pensamos en los objetivos. Por ejemplo, ¿no? Que el estudiante logre interactuar, programar, analizar, resolver, controlar, accionar, problematizar, que logre generar propuestas colectivas, que logre desarrollar determinados saber hacer, ¿no? Que asuma una participación crítica, ¿no? De esta manera se desarrollan y se proponen los objetivos. Los objetivos refieren a esas acciones concretas que van a lograr los estudiantes a propósito de un contenido específico que yo esté presentando. Me parecía importante retomar esto, además de esta definición o este encuadre que nos hace Cerda Gutiérrez, porque él nos trae del campo de la planificación como algo macro, para poder pensar luego en el espacio áulico, y por eso en el campo de la didáctica, qué contenidos estamos poniendo en juego y para qué estamos proponiendo esos contenidos en función de la certificación que van a obtener nuestros estudiantes, o en el caso de ustedes, sus estudiantes. Los objetivos entonces siempre están vinculados a los contenidos o los saberes que se ponen en juego, y la diferencia entre objetivos y propósitos está vinculada a las acciones que se ponen en juego, ¿sí? La acción que involucra directamente a nosotros, a los docentes, ¿sí? Y sumado al contenido y a la intencionalidad o al para qué, nos ayuda a definir y construir propósitos o intenciones pedagógicas. Mientras que un recorte de contenido de saberes más la acción o el verbo que queremos que desarrolle, y esa acción puede ser capacidad o competencia que desarrolle el estudiante, es lo que me permite construir, redactar, elaborar objetivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Espero no haberlos enredado trayéndolo a Hugo Cerda Gutiérrez con los objetivos y los propósitos de las planificaciones, pero me interesaba en esto de poder pensar que los objetivos de los proyectos también abrazan luego nuestros proyectos, nuestros objetivos áulicos, ¿no? En esto de poder pensar a posteriori el sentido del taller integrador y de la construcción de
de un proyecto tal vez de mejora vinculado a su propia propuesta, a su propia sí, planificación y propuesta áulica, ¿no? Así que bueno, si les interesa, Hugo Cerda Gutiérrez, está disponible el material, cómo elaborar proyectos, es un manual pequeño donde se detalla uno a uno las particularidades de todos los componentes de los proyectos sociales, socioeducativos y educativos, ¿no? Que les puede aportar. Y en el campo de la didáctica, nosotras seguimos trabajando con el ABC de la tarea docente, con Silvina Guir y Mariano Palamidesi, que nos ayuda a pensar en los propósitos y las intencionalidades educativas. Y en ese sentido, bueno, ellos lo que dicen es que cuando nosotros hablamos en el campo de la didáctica y sobre todo a la hora de pensar la clase o de planificar, de idear nuestra tarea de enseñanza, lo hacemos siempre mirando los propósitos, las expectativas, las metas. Y dice que, lo voy a leer tal cual para no articularlo, después lo voy a articular con otro autor, pero quiero tomar las palabras textuales de Silvina Guir y de Mariano Palamidesi. Dicen que las metas o objetivos aluden a la intención con las que llevan a cabo las acciones y actúan como guía orientadora, son también definidas como aspiraciones que se proponen los docentes. Las metas y los objetivos suelen aludir a aspiraciones más bien concretas y puntuales, más relativas a la tarea cotidiana del docente, ¿no? Y allí digo yo, la tarea cotidiana del docente es enseñar. Las finalidades y los propósitos, en cambio, se refieren a aspiraciones más amplias, más generales, y por lo tanto, mucho más básicas, ¿no? Estas finalidades suelen ser definidas por los responsables políticos de los sistemas educativos, ¿no? Y allí, ¿no?, esta idea de propósito o intencionalidad educativa, ¿no?, lo que nos ayuda después a hacer puente con los niveles de concreción del currículo. Esta idea de pensar los propósitos, los objetivos, las intencionalidades, es siempre mirando esto que nosotros enseñamos. ¿Qué enseñamos? Tiene siempre, a la hora de planificar la enseñanza, ¿no?, que tener demarcado la intencionalidad y al mismo tiempo el posicionamiento que tenemos como docentes, ¿sí? Y allí, cuando ustedes vayan redactando y reelaborando los propósitos, va a aparecer, a veces sutilmente, y en otras oportunidades muy claramente y explícitamente, la concepción de enseñanza que nosotros tenemos, ¿sí? Más allá de los verbos, de las acciones y de los contenidos, allí subyace siempre una idea de enseñanza y por lo tanto ahí van a ser puente con pedagogía, refiriendo a la politicidad de la educación, ¿no?, refiriendo a esa intencionalidad y ese sentido del para qué estamos enseñando esto y por qué nos parece que eso es digno de ser enseñado y por lo tanto digno de ser aprendido, digno entre comillas, ¿no? Bueno, me parecía interesante hacer como este encuadre, que se hizo así como un poco largo, pero que nos ayuda a pensar, bueno, qué diferencias hay entre objetivos, metas, que a veces son tomados como sinónimos, pero que en el campo de la didáctica y apoyándonos también en el campo de la investigación y de la elaboración de proyectos, pensamos que los objetivos y las metas refieren a determinadas acciones y que, bueno, ¿qué diferencia hay? Algo de esto habíamos conversado también, ¿qué diferencia hay entre objetivo y meta? En que el objetivo, digamos que la meta, perdón, es el objetivo cuantificado, ¿no? Yo le agrego a ese hacer una fecha, un momento, una periodicidad, una cantidad, una aproximación cuantitativa para lograr ese objetivo. Y en cambio, los propósitos o las intencionalidades refieren a ese hacer docente que trae consigo aparejada una idea de enseñanza, es decir, una definición y un posicionamiento teórico respecto de
cómo llevo adelante mi práctica de enseñanza. Bueno, seguramente se va a cortar, nos volvemos a conectar ahora en el enlace nuevamente.